Hola, buenas tardes. Estamos en la red, en la reunión de la red de agricultura urbana y periurbana. Hemos tenido un problema con grabación porque se calienta el teléfono. Intentaremos hacer un repaso rápido de todo lo que hemos visto para que este video, si nos va bien, quede grabado de manera definitiva con toda la explicación. Hablábamos de que mucha gente tiene el problema de no tener un espacio donde cultivar y que el espacio que tiene útil es su azotea, y vamos entonces a hablar de cómo hacer macetas para la azotea. Vamos a hacer una cama elevada, y algo que yo les decía es algo que un concepto importante es el efecto de maceta. El efecto de maceta, la raíz va a crecer en función al volumen y al crecimiento. En función del volumen de tierra será el crecimiento de las raíces. Si tenemos una maceta pequeña, las raíces van a crecer poco. Habíamos comentado la profundidad de las raíces. Hay plantas de crecimiento superficial, de crecimiento moderado y de crecimiento profundo de sus raíces, de 45 a 60, de 60 a 120 y más de 120 centímetros. A nivel superficial estaba el ajo, el apio, el brócoli, el perejil, la cebolla, la lechuga, el maíz, el rábano. De raíz moderada, la berenjena, el pepino, el pimiento y la zanahoria. Y de crecimiento profundo, el espárrago, la calabaza, el jitomate y la sandía. Entonces, con base en esto, vamos a ver qué tipo de sustrato, qué tipo de maceta voy a utilizar y hasta el tipo de sustrato, la tierra donde voy a cultivar. También veíamos rápidamente que hay tres tipos de raíces: la raíz pivotante, la raíz carnosa y la raíz fibrosa. La pivotante es una raíz que va a profundizar mucho, la carnosa es la que va a tener un bulbo o una raíz que vamos a aprovechar, y la fibrosa no va a profundizar, se va a extender. Dentro de la pivotante está el pepino, la calabaza, la sandía, el tomate y el perejil, y dentro del carnoso está la papa, el camote, el betabel, el rábano, nabo. Y dentro de las fibrosas está el maíz, el sorgo, el trigo, el ajo, la cebolla, la caña, el brócoli, la coliflor. Yo les mostraba un ejemplo. Este es la raíz de los quelites, y vean el tipo de raíz que tiene. Podríamos pensar que tiene una raíz pivotante, pero también tiene raíces laterales. Estas plantas son muy buenas para aflojar la tierra, pero hay que cuidarlas mucho cuando las cultivamos en maceta. Esta es una raíz que le llamamos carnosa. Vean la profundidad de raíz. Entonces el betabel no requiere de tanta profundidad, sí de nutrientes, y entonces pensaríamos en la maceta. Y esta es una planta de berenjena que por el problema de la tierra se va enchuecando la raíz. Y si se va enchuecando la raíz, entonces nuestra planta en algún momento se van a ahorcar las raíces y se va a morir y va a dejar de producir. Entonces son ejemplos de tipos de raíces. Les contaba esto porque para poder producir en azotea, en un espacio, le vamos a llamar agricultura en espacios duros, porque no hay tierra, es todo un reto. Y hoy estamos haciendo una cama de cultivo elevada. Le voy a pedir a Fabián que desde aquí nos muestre estas camas de cultivo. Es lo que vamos a hacer hoy, y la profundidad que nosotros recomendamos es que tengan 30 centímetros para que estén y a una altura donde la persona pueda trabajar de manera adecuada, a una altura donde puedas traer una banquita, sentarte y trabajar esta parte. Entonces vamos a rápido a ver cómo le vamos a hacer para nuestra cama. Yo aquí les había mostrado, vamos a usar madera pallets, de estos que están hoy de moda y que son muy útiles. Es madera que no es de muy buena calidad, entonces siempre tomemos en cuenta. Y lo que yo estaba mostrando es que podemos empezar haciendo nuestros laterales. Ya aquí tengo cortadas mis patas a la altura de la mesa que yo quiero, y lo primero que hice fue poner mis tablas a la profundidad que yo quiero,
Aquí ya tengo más de 30 centímetros o 30 centímetros de profundidad, y entonces con esto ya la salvé. Entonces yo lo primero que hago son mis laterales para que no me cueste tanto trabajo. Ya tengo aquí este lateral y este lateral, y apoyándome en estas. Ahora, la forma en que los voy a poner, lo puedo poner así y voy a ocultar las patas, o lo puedo poner así y voy a mostrar las patas. Yo lo voy a hacer de esta manera porque cuando voy a poner el piso es más fácil ponerlo así que con las patas, porque tengo que hacer cortes, y hoy quiero evitar hacer estos cortes. Entonces ya tengo mis dos laterales, y ahora voy a juntar mis laterales para empezar a hacer mi mesa de cultivo. Ya tengo mis tablas cortadas. Cuando ustedes tengan un pallet, lo ideal es que siempre su referencia sea la tabla más pequeña, porque ustedes tienen que tratar de aprovechar al máximo. Mis laterales son estas tablas cortadas a la mitad. Por eso es que tengo 46 centímetros de ancho de mi mesa de cultivo. Lo que voy a hacer ahora es poner mis tablas para ir teniendo ya mis laterales. Siempre hay que buscarle el lado a esto. Voy a poner mis dos laterales, me estoy apoyando aquí y voy a atornillar con mi taladro mis laterales. Entonces aquí ya tengo un lateral. Voy a alinear bien mi tabla y voy a poner mi lateral. Voy a poner mi otro tornillo. Me voy al otro lado. Hago mi alineación para que quede derechita mi tabla. Y voy a poner mi lateral. Recuerden que yo decidí que mis patas van a estar fuera. Voy a poner mi otro lateral. Voy a poner mi otro lateral. Y entonces ya está tomando forma mi cama. Lo que voy a hacer es voltearlo. Aquí le voy a dar vuelta. Y ya nada más me falta poner mis dos laterales que tengo aquí. Con eso, lo que estoy haciendo es formar la base de mi mesa. Esto es muy fácil. Normalmente en las reuniones de la red, cuando hacemos una cama de cultivo, lo hacemos entre varias personas, y es parte de los objetivos de la red, que aprendamos haciendo. Entonces con un taladro podemos hacerlo fácilmente. En verdad que es muy sencillo. Voy a poner mi otro costado. Y ya
Ya tengo los laterales. De mi mesa. Voy a levantarlo. Y entonces ya estaría mi mesa de cultivo. Nada más me falta ponerle el piso. Aquí ya tengo esta. Está avanzada. La voy a voltear. Y ya tengo aquí mis tablas listas para acomodarlas y hacer mi piso. Si se dan cuenta, tengo tablas de diferente ancho porque es la tabla que uno va obteniendo de sus y ahorita lo que voy a hacer es poner las tablas de mi piso. Para irme más rapidito, nada más le voy a poner un tornillito, pero lo ideal es siempre que lo reforcemos lo más que podamos. Entonces aquí ya tengo mi piso. Este es el momento chingüengüenchón de la tarde, porque tengo que atinarle a la tabla que tengo abajo. Les digo que nada más voy poniendo uno para efectos de la demostración. Nada más para que vean cómo va a ir quedando mi cama. Estoy en la parte del piso. Y ya estamos por... Me voy a ir al otro lado. Esto es muy divertido. La idea es que lo hagan en casa, que lo hagan con la familia. Si no tienen un taladro como este, lo pueden hacer con clavos. A mí me gustan mucho los clavos porque quedan más fijos. Entonces aquí, por cuestiones prácticas, estamos usando estas pijas que le llaman. Y siempre hay que tener cuidado en poner nuestros tornillos. Entonces ya está el piso de mi cama. Y esto, como le voy a poner el sustrato, puede ser que pese y se desfonde. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle una tabla gruesa y una tabla gruesa aquí para que soporte mis tablas. Entonces aquí le estoy poniendo tornillos de 3 pulgadas, son tornillos más grandes, y entonces voy a pasar de este lado. Perdón si me cruzo.
A ver si no se me sale este tornillo. Me voy a este para terminar mis costados. Me regreso acá. Ya vamos a terminar la mesita. Esto es muy entretenido, insisto, háganlo con su familia. Se van a divertir, van a aprender a usar la herramienta. Y ya está. Entonces voy a voltear ahora sí mi mesa. A ver, con permiso. Y ya está lista mi mesa de cultivo. Si Fabián te alejas tantito para mostrarla, queda a una altura en donde yo puedo trabajar perfectamente mi cama. Y entonces, pues ya está. Es muy fácil si lo vieron. Ahora lo que sigue es preparar el sustrato para nuestra planta, ¿no? Para que nuestra planta crezca adecuadamente. Como es una maceta, no es la tierra que nosotros estamos acostumbrados a usar, porque la tierra le vamos extrayendo nutrientes y esa tierra que le vamos extrayendo nutrientes siempre va a tener necesidad de irla abonando. Cuando nosotros hacemos cultivo en maceta, lo que vamos a hacer es preparar un sustrato. Y el sustrato debe tener como las siguientes características: que permita el crecimiento de nuestra planta, que nutra la planta, que tenga un buen drenaje, que sea ligero y que los materiales puedan ser locales y accesibles. Entonces, lo que vamos a hacer es preparar un sustrato para que crezcan nuestras plantas, y nuestras plantas demandan nutrientes. Aquí en Jalapa, en la región de Jalapa, en Veracruz, nosotros usamos un material que es muy ligero, muy poroso, que es el tepecil. El tepecil es como una arcilla expandida que es muy ligera, mejora mucho la estructura, y este es uno de los materiales que nos gusta utilizar mucho aquí en la región. Nosotros aquí en casa usamos una mezcla de 2 partes de composta por una parte de tepecil. Entonces voy a preparar el sustrato. Aquí ya tengo normalmente mi volumen, lo mido con una cubeta. Ya cerní el tepecil, ya tengo listo el tepecil, y la parte gruesa, ahora se los enseño. La parte gruesa del tepecil la voy a usar para el fondo, para mejorar mi drenaje. Normalmente cuando vamos a preparar un sustrato que ya no es para una sola maceta, sino para un lugar mayor, y no cansarnos tanto, recuerden que aquí el tema es no cansarnos, vamos a revolver nuestro sustrato de manera muy sencilla. Voy a usar, recuerden, 2 partes de composta y una de este material poroso que es el tepecil. Ya aquí tengo estas 2. A ver si me dicen, si han seguido estas reuniones de la red, qué sustrato estoy usando como materia orgánica. ¿Alguien puede decirme qué se imagina que sea este sustrato, esta composta que estoy usando? En nuestro sustrato nosotros usamos 2 partes de composta y una de tepecil. ¿Alguien me puede decir qué composta es esta? La hicimos hace 3 sesiones en la red. Es el bokashi que hicimos con la caquita de la gallina, con el pasto que cortamos del césped, carbón, etcétera, etcétera. Y aquí ya está mi composta lista. Entonces,
con algo que era tan maravilloso como la caquita de la gallina, ya tengo un buen abono orgánico. Entonces voy a usar 2 partes de esto y una parte de tepecil. Entonces podría hacerlo con una pala y ponerme a palear y hacer como si fuera una mezcla de albañil de un lado para otro. Pero si no me quiero cansar, y por eso es que puse esta lona aquí, lo que voy a hacer es simplemente darle vuelta. Me voy al otro lado, vuelvo a agarrar los lados de mi lona, le vuelvo a dar vuelta y así lo voy a empezar a revolver hasta que queden perfectamente incorporados mis materiales. Entonces, aquí estamos ya revolviéndolo. Y vean qué bonita estructura está quedando. Entonces, ¿qué características tiene este sustrato? Tiene las características de tener buena cantidad de materia orgánica, buena porosidad, una muy buena estructura, y entonces ya está listo para ser usado en nuestra cama. Vamos a vaciarlo con nuestra cubeta. Y vamos entonces a empezar a rellenar. Ay, perdón. Me ganó la emoción. ¿Qué se me estaba pasando? ¿Alguien me puede decir por ahí? Poner un material poroso, que es el tepecil, y que vamos a usar. Nosotros lo que hacemos es cernir el tepecil y el material grueso se queda en la parte de arriba de la zaranda y el material fino lo uso para el sustrato. Vean, este es el material grueso. Voy a utilizarlo. Voy a poner una cama de material grueso que me va a permitir mejorar el drenaje de mi cama de cultivo. Me va a dar muy buen drenaje. Le voy a poner un poquito más. Le voy a poner este material que es el tepecil grueso. Y ya ahora sí le voy a ir agregando mi sustrato. Entonces ya está empezando a trabajar mi cama de cultivo. Voy a
Vean qué bonito sustrato, qué condición tiene el sustrato. Y las plantas van a ser felices de crecer en este lugar, en un espacio de 30 centímetros de profundidad. Vamos a rellenar. Y recuerden que algo fundamental cuando estamos cultivando nuestros alimentos es tratar de trabajar lo menos posible. Un tema importante en este tipo de cosas es la humedad. Mantener la humedad en nuestras camas es todo un reto. Y hoy les voy a enseñar un método de riego que es riego en cántaros. Lo que vamos a hacer es poner unos cántaros, tienen su tapita. Estos cántaros lo hacen unos compañeros en San Miguel de Allende, allá en Guanajuato, y son muy útiles para irlo cultivando. Si ustedes no tienen esos cántaros, que son muy bonitos, podemos usar las ollitas de las piñatas. Las ollitas de la piñata son muy bonitas. Lo único que tienen es la boca más ancha y siempre es importante tener algo para tapar nuestra ollita para que no se evapore el agua. ¿Qué pasa? Si ustedes recuerdan, le pueden preguntar a sus abuelas, a las personas mayores, antes el agua se ponía a filtrar en filtros de barro. Y el agua que salía, o antes se ponía el agua en ollas de barro, en jarras de barro, y se veía cómo sudaba la jarra, y el agua era muy refrescante. Entonces, lo que nosotros hacemos con el barro, que no debe de estar pintado ni tratado, lo que vamos a hacer es que el barro va a sudar, va a ir liberando poco a poco el agua, y las raíces se van a subir o se van a montar al barro, y ahí van a estar absorbiendo la humedad. ¿Esto qué nos garantiza? Que vamos a tener una humedad constante durante todo el tiempo. Y esto es muy práctico porque entonces no tengo que regar todos los días. Entonces estamos preparando ya nuestra última capa de sustrato. Vamos a agregarla. Y la idea es que nuestro jarro quede tapado. Entonces estamos dejando enterrado nuestro barro, y estamos enterrando ya nuestros jarritos. Vean, este ya lo teníamos usando, este es nuevo y lo vamos a agregar. Le estamos agregando nuestro sustrato, un sustrato rico en materia orgánica, 2 partes de composta y un sustrato que entonces a esta forma de regar le vamos a llamar subirrigación. ¿Por qué le vamos a llamar subirrigación? Porque estamos regando de abajo de la tierra hacia las plantas. Es debajo, es un riego por debajo de la tierra. A eso le llamamos subirrigación. Ya estamos completando nuestra cama. Lo aconsejable es que el sustrato pueda quedar en la superficie, no importa que quede nuestra cama casi al ras, porque la tierra se va a ir acomodando y se va a ir bajando. Y lo que requerimos es que estos 30 centímetros estén completos y tengamos nuestro material. Entonces ahorita le vamos a poner un poquito más de sustrato. Ya usamos nuestro bokashi. Y vean cómo está quedando ya nuestra mesa de cultivo.
ya está casi lista y trabajando perfectamente. Entonces, con esta mesa de cultivo con estos dos cántaros le va muy bien para hacerlo. Aquí hay una región cerca de Jalapa que se llama Chavarrillo, o en el Castillo suelen trabajar bastante con barro. Entonces podemos ir con estos artesanos locales y pedirle, oiga, hágame un cantarito así, barro crudo. Incluso la otra vez que mandamos a hacer estas ollitas, la señora nos decía, ¿como para qué lo quieren? Y le decíamos, como para regar. Y decía, ¿cómo es eso para regar? Ya le contábamos la historia. Entonces dice, entonces quieren que no esté muy cerrado el poro, sino más o menos abiertito. Entonces le decíamos, ándele, queremos que el porito esté abierto para que transmine el agua y ya. Entonces aquí lo que vamos a hacer es rellenar nuestros cántaros, que ya están tapados. Ya tenemos nuestro sustrato, ya tenemos nuestra cama de cultivo, y lo último que nos falta es algo fundamental. Si queremos mantener la humedad en nuestro sustrato, hagan de cuenta que acaban de sembrar semillas de zanahoria. Si con un calorcito como el que teníamos hace rato dejamos nuestras semillas de zanahoria, lo que vamos a tener es que se va a secar de manera superficial nuestro sustrato. Y no queremos que se seque de manera superficial nuestro sustrato. Entonces lo que tenemos que hacer es algo que se llama acolchado o arrope de nuestro sustrato. Y este acolchado o este arrope lo vamos a hacer con un material que por fortuna siempre es abundante y que muchas veces la gente no quiere tener en su casa, que es lo que le llaman la basura de los árboles. Es materia orgánica. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro acolchado con hojarasca. Lo que estoy haciendo es acolchar. Aquí voy a usar una hojarasca que voy a probar por primera vez. Aquí en casa hay un lichi y entonces esta hojarasca de lichi junto con la de macadamia la voy a utilizar por primera vez. Entonces pues ya, ahí está nuestra mesa de cultivo. Ya tiene su sistema de riego integrado. Quedó a una altura que es bastante trabajable. Si se dan cuenta, está a la altura un poquito más arriba de mi cintura. Entonces no me tengo que agachar, no me tengo que esforzar y puedo estar trabajando. Voy a hacer aquí para sembrar mis plantitas, estarlas cuidando, y lo puedo tener en mi azotea. Entonces es una forma muy práctica de hacer nuestros muebles para tener nuestras mesas de cultivo y están listas. Un repaso muy rápido, aprovechando de que nos fuimos demasiado rápido. Cuando uno está por grabar en vivo, lo que hace, si se dieron cuenta, es tener como dos versiones de la misma cosa, la que voy a armar y la que está casi armada, para que no nos demoremos mucho, no se aburran, y aprovechar para hacer preguntas. Ahí las compañeras de la red están atentas a las preguntas. Si tienen preguntas pueden ir haciéndola a las compañeras y compañeros que están atentos en el chat de este Facebook. Entonces, repaso rápido. Vamos a hacer agricultura en huertos duros, le llamamos huerto duro cuando lo hacemos en un lugar donde no hay tierra. Si no hay tierra, entonces lo que nosotros vamos a es elaborar un sustrato. El sustrato para las macetas, para que podamos tener una producción de alimentos adecuada, vamos a usar, en mi caso en particular, y puede haber muchas más recetas, en mi caso en particular uso 2 partes de composta por una parte de tepecil. En este caso la composta que usé es el bokashi, que elaboramos hace 2 sesiones de la red. Entonces
estamos en esta parte haciendo nuestra cama. ¿Qué utilizamos? Utilizamos madera de tarimas, utilizamos maderas que es de reuso, y yo en este caso lo que hice fue poner mis patas fuera, como ven aquí, para que no cueste trabajo manipularla por dentro. Ustedes pueden hacerlo al revés, pueden dejar las tablas adentro. Con esto también aseguro que la humedad no va a estar en contacto con mis patas, y entonces mis patas van a durar mucho más tiempo, que son las que están cargando. Recuerden la profundidad que yo le di a mi mesa de cultivo, fueron 30 centímetros, y con 30 centímetros, de acuerdo a esta clasificación, puedo tener algunas plantas, puedo no tener otras. Por ejemplo, espárragos, sería muy difícil, o vamos a tener espárragos muy chiquitos. Betabeles es muy factible de hacer, rábanos es muy fácil de elaborar, y estamos grabando en la azotea de una parte de la casa, entonces todos los sonidos se escuchan, las perras ladrando, la moto a punto de irse, en fin, todo esto. Le puse, y le voy a pedir a Fabián que haga un detalle aquí, estas tablas para que la base de nuestra cama no pese, el peso no vaya a desgastar tanto las tablas y no se nos vaya a desfondar nuestra mesa. Entonces estas tablas son muy importantes y están listas para cultivar. Nosotros, si le voy a pedir a Fabián que haga una proyección ahí a esas mesas que tenemos aquí en esta azotea. Si se dan cuenta, está unas plantas de tabaco, entonces quiere decir que el tabaco puede crecer bien. Ahora les voy a mostrar una planta de tabaco, lo que sería el crecimiento en tierra, pero vean el crecimiento del tabaco, creció muy bien, pero las hojas son pequeñas, entonces la cama de alguna manera está limitando su crecimiento. Aquí tengo una planta de col. Les digo que este es el segundo corte de estas coles. Lo que yo hago es cortar la col y dejo que eche brotes, y estos brotes, vean, aquí ya había hecho el corte para mi col original, dejé la planta y entonces me da 4 o 5 coles pequeñas que equivalen a una col normal. Voy a detenerme aquí para mostrarles algo que hicimos con otros amigos allá de Chavarrillo, que trabajan el barro, y en vez de hacer un cántaro como ese, lo que hicimos, y se los voy a mostrar, fue un tubo. Son 2 tubos que están pegados, 2 tubos anchos, y que atraviesan toda la mesa de cultivo. Entonces, lo que hago es agregarle el agua aquí arriba, lo lleno, le pongo una tapa, y entonces voy a tener regando esta parte. Aquí le puse otros cántaros para ayudar los laterales, y entonces ya tengo este riego o subirrigación trabajando perfectamente. El acolchado es fundamental, y estas son nuestras mesas de cultivo. Vamos a estar trabajando con ellas muy contentas y muy contentos. La idea es que les ayuden en sus casas. Si se dan cuenta, es una forma muy sencilla de hacer. Me parece que es todo lo que les quería compartir. Después de tantos accidentes pudimos grabar esta sesión completa con todos los materiales. ¿Qué podemos cultivar en esta mesa de cultivo? Recuerden, tenemos plantas de raíz de crecimiento superficial: el ajo, el apio, el brócoli, el perejil, la cebolla, la lechuga, rabanitos. Puedo sembrar también jitomate, puedo sembrar pepinos, zanahorias. Las zanahorias crecen bien, aunque son de crecimiento moderado, que quiere decir que la raíz puede profundizar 60 centímetros. En fin, puedo crecer muchas cosas. Nuevamente, esta es una maceta grandota, pero sigue siendo maceta.
Entonces, mientras más profunda sea mi maceta y más tierra tenga, la planta va a crecer mucho mejor. Entonces, espero que les haya servido esta información. Es una labor muy, muy bonita, el poder cultivar nuestros propios alimentos, y voy a irme de nuevo a esta parte de la mesa que ya tenemos. Le voy a pedir a Fabián que enseñe. Ya voy a quitar la lona esa, permítanme. Ay, perdón, me atravesé. Entonces ya está ahí nuestra mesa de cultivo con su sistema de riego. Ya ahí, cuando quieran, pueden cultivar. Ya hay muchas personas de la red que tienen estas mesas de cultivo, que están usando. Hace poco nos mandaron unas fotos de una red de semillas que tenemos, y ahí estaban las lechugas produciendo semillas. Dos cositas antes de despedirme, bueno, tres. Por favor, en estos momentos de cuarentena, contemos buenas noticias. No hagamos casos a los fake news, a estas noticias falsas que tratan de distraernos, de hacer sentirnos mal. Contemos buenas cosas. Nosotros en la Coordinación de Sustentabilidad, si entran a la página de Facebook Consustenta V, tenemos una iniciativa que se llama Cuarentena Sustentable. ¿Cómo vives la cuarentena sustentable? Ustedes pueden mandarnos un dibujo, una fotografía, un video corto, cualquier cosa nos pueden mandar, y diciendo cómo están viviendo de manera sustentable esta cuarentena. Este es un trabajo colaborativo que hacemos con el programa El Show de la Tierra y la Consustenta, para contar buenas noticias. ¿Cómo estamos viviendo de manera sustentable la cuarentena? Cualquier cosa que ayude a nuestra salud, nuestras emociones, que nos dé buenas noticias para sentirnos felices todas y todos, se los vamos a agradecer. Anuncio 2. Los grupos APAC están funcionando de maravilla. Tenemos hoy 22 grupos APAC formados, 22 personas facilitadoras a las cuales a través de este medio quiero agradecer. Personas maravillosas que sin ningún interés más que el de colaborar están apoyando a gente para que aprenda a cultivar sus alimentos en casa. Entonces, muchas gracias. Recuerden el correo electrónico para sumarse a este movimiento que queremos que sea muy grande. Es apacmexico@gmail.com. apacmexico@gmail.com. Si alguien nos quiere ayudar a anotarlo ahí en el chat, el correo, para que la gente se anote. Podemos tener aprendices, personas que quieren aprender a hacer su huerto, y facilitadoras o facilitadores, personas que ya saben cultivar y que quieren dedicar un poco de su tiempo a que otras personas sepan. Necesitamos muchos facilitadores, porque mientras más facilitadoras, más grupos APAC tendremos, más vamos a hacer esto para que cuando salgamos de vuelta tomemos el camino de la buena vida y no regresemos al camino de la mala vida. Y el tercer anuncio es una buena noticia. Nos estamos organizando entre las personas que tenemos excedente de semilla para donar semillas, para obsequiar semillas a las personas que quieran. Y como no podemos tener el contacto, lo que estamos intentando y lo que estamos trabajando es para que las tiendas ecológicas, las tiendas alternativas, que son aliadas nuestras en este movimiento, ir allá a poner una cesta de semillas. Las personas que quieran semilla no tienen que ir a comprar estas tiendas. Las personas amigas sacarán la mesita, o la canastita, y ahí estarán las semillas. Ustedes podrán ir a tomar una semilla, un sobrecito de semillas de las que hay ahí, y podrán cultivar en su casa. No tendrá ningún costo. El único intercambio, lo que queremos, es que cuando ustedes tengan semillas, hagan una acción similar. Necesitamos que se muevan nuestras semillas locales, que estas semillas que nos dan vida se dispersen ampliamente y que podamos compartir entre todas y todos. Entonces, vamos a estar compartiendo semillas por el Face
Vamos a anunciar los lugares en donde estarán las semillas. Estará el nombre de la persona, y quizás su correo o algún dato, para que si ustedes quieran le den las gracias después y les manden una foto, nos manden foto a través del Face de cómo van creciendo esas semillas que les vamos a regalar con todo cariño en estos momentos. Entonces están invitadas, invitados a que sigamos construyendo esta red, a que sigamos compartiendo nuestros saberes, a que sigamos integrándonos a los grupos de apoyo para la producción de alimentos en casa. Muchos de estos materiales, muchos de estos videos van a ser material de apoyo para que la gente pueda utilizarlo como material didáctico. Entonces están invitadas e invitados, súmense a este movimiento que queremos que sea muy grande en todos lados, y vayamos por el camino de la buena vida y no regresemos al camino de la mala vida. Evitemos comer comida industrializada, compremos a productores locales, seamos solidarios con las personas que menos tienen, apoyemos hoy estas iniciativas para que vayamos por el camino del buen vivir y no de la mala vida. Muchas gracias por su atención, una disculpa por todos los accidentes que hubo. Yo creo que pudimos sacar esta última versión del video completa, lo que les queríamos compartir. Ya no se calentó el teléfono, entonces muchas gracias y nos vemos la próxima ocasión. Y por favor compartan estas cosas, compartan sus buenas noticias. Cosustenta V es el Face, y ahí Cuarentena Sustentable. Hablemos cosas buenas, por favor. Nos hacen falta las buenas noticias, y las buenas noticias están ahí con ustedes, con la forma de vida sustentable. Entonces, por favor, compártanlo para que haya muchas alegrías en todas nuestras casas. Hasta la próxima y muchas gracias. Buenas tardes, queridas y queridos amigos de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana. Pues estamos en una reunión más cada 15 días. Recordar a las personas que se han ido sumando a esta red que normalmente, cuando no hay contingencia, cuando no hay pandemia, los miércoles cada 15 días nos reunimos en una casa diferente para aprender a hacer huerto. Durante la contingencia es que hemos tenido estas sesiones en línea, y pues estamos muy contentas y muy contentos de estar con ustedes. Es muy importante este tema porque hoy el COVID-19 nos ha enseñado que podemos ser más sensibles a este tipo de enfermedades si no cuidamos nuestra alimentación. Hoy nos ha enseñado también que es difícil depender de cosas tan lejanas, y que probablemente lo cercano es lo que nos está ayudando más. Hacer compras locales, hacer compras en el barrio, con la gente que conocemos, me parece que es una mejor oportunidad. Reflexionar sobre lo que nos llevamos al estómago, sobre cómo nos nutrimos para estar en condiciones óptimas, me parece que también es importante. Pero también es importante, y esa es la invitación, a que cuando se termine la pandemia, reflexionemos o actuemos más bien en consecuencia, y no tratemos de regresar a lo que antes teníamos, de una mala alimentación, de poca activación física, sino hagamos huerto en casa y en la ciudad. Esa es la invitación. Bueno, pues muchas personas pueden decir que no pueden hacer huerto en su casa porque a lo mejor no tienen espacio, no tienen un lugar donde rascarle, donde tener la tierra, el contacto con la tierra, y el único lugar que tienen es una parte alta en su azotea, y esta sesión está dedicada para aquellas personas que quieren cultivar en sus azoteas. Vamos a hacer una cama elevada, una cama de cultivo, y vamos a ver varias cosas que nos parecen importantes. Antes vamos al pizarrón, en donde vamos a estar algunas cosas. Ya este pizarrón empieza a gustarme y ya casi lo uso para todo. Entonces hoy vamos a hablar de algo que le vamos a llamar huerto duro o agricultura urbana en macetas, y varias cosas importantes. Le vamos a llamar efecto de maceta incluso en el suelo podemos encontrar que hay suelos que son muy duros y que impiden el crecimiento de las raíces. A eso le llamamos efecto de maceta.
Parece ser que no me están escuchando bien. Si pueden por ahí escribir de que no me escuchan bien. Estoy casi gritando y entonces a lo mejor por ahí hay un problema del audio. A ver si Fabián me puede mover ahí al micrófono. Bueno, entonces el efecto de maceta. Cuando tenemos suelos, por ejemplo aquí cerca de Jalapa, yendo para Veracruz, ahí en el Encero, es una capa, es un lugar donde los suelos son muy superficiales, quiere decir que apenas si hay suelo, y abajo está lo que se conoce como tepetate, y para romper ese tepetate es difícil. A veces se hacen grandes cepas, grandes hoyos para cultivar, se le echa composta, y si siembra un árbol, ese árbol se va a quedar de repente pequeñito, porque ya no pudo crecer más la raíz, y a eso le llamamos efecto de maceta. Entonces siempre que vamos a cultivar en una maceta, vamos a tener un problema del crecimiento de raíces. Déjenme ver si podemos ver lo del sonido, porque estoy casi gritando y me parece que no escuchan. Respiro un poquito, trato de hablar más fuerte y me dicen si me escuchan, por ahí pueden escribir y podemos ver. Efecto de maceta. Entonces, si no cultivamos en tierra, de alguna manera las plantas no van a crecer de acuerdo a todo su potencial que tienen. Entonces, en función al volumen de tierra, será el crecimiento de las raíces, y a esto le vamos a llamar efecto de maceta. Entonces, y hay que conocer un poco de nuestras plantas para poder elaborar las macetas donde nosotros vamos a cultivar alimentos. Y lo primero que les quiero compartir es la profundidad de las raíces. La profundidad de las raíces vamos a encontrar que va a haber plantas que tienen la raíz superficial, va a haber plantas que tengan una raíz moderada, de crecimiento moderado, y van a haber plantas que crezcan. Perdón por tanta interrupción y tantas cosas, pero esperemos que por un lado no se apague su entusiasmo y que puedan seguirme el hilo de esta grabación. Les ofrecemos una disculpa, a veces va más allá de nuestras capacidades técnicas, pero por favor, ahí manténganse. Entonces la idea es atornillar con mucho cuidado. Esto es muy fácil. Y siempre yo trato de ponerlos cruzados para que mis tablas ya queden fijas y no haya problema con la distancia que voy a poner mis tablas. Entonces ya tengo mis tornillos, vuelvo a rectificar que sean los 46 que estoy buscando. Está en 46. Entonces voy a volver a poner mis tornillos, y lo primero que estoy haciendo son los laterales. Estoy poniendo mis laterales de tal manera que queden fijos. Y los tornillos, recuerden, esta madera es de pallet, es madera de reuso. Tiene un costo relativamente barato. Esta cama que vamos a hacer, en verdad va a ocupar dos pallets y medio, si sacamos bien nuestras tablas. Entonces, normalmente yo voy a poner mis tornillos cruzados para darle más resistencia a mi cama y la madera me aguante más. Entonces ya tengo mis tornillos, ya tengo mi lateral, y aquí tengo ya armada mi otra lateral. Entonces ya tengo dos laterales, esta es una y esta es la otra, y ya están mis dos laterales. Esta es la parte con la que podemos empezar nuestra cama de cultivo.